Buenos días, espero que ustedes y sus familias estén y permanezcan saludables. Bienvenidos a otro de estos encuentros por la sostenibilidad que realizamos todos los jueves. Mi nombre es Diana Marcela Puerta y dirijo las maestrías en Gerencia Ambiental y la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Bienvenidos de nuevo a estos encuentros que tienen, digamos, como propósito plantear conversaciones que son fundamentales frente al desarrollo sostenible. Los encuentros son una iniciativa tanto de las maestrías que dirijo, la de Gerencia Ambiental y Gerencia y Práctica del Desarrollo, como del Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, el CODS. El encuentro de hoy es un encuentro muy importante, considero yo, porque vamos a hablar acerca de nuestros recicladores, los retos que están viviendo en la actualidad y cuál es su rol fundamental en la nueva normalidad. Para esta conversación tenemos tres invitadas muy especiales, que son Linda Breuker, Sandra Pinzón y Yadira Vivanco, a quienes presentaré con justicia en unos momentos, apenas les aclare a ustedes cómo funcionan estos encuentros por la sostenibilidad. La dinámica hoy consistirá en que cada una de ellas nos dará su perspectiva acerca de la temática desde su rol, pero también de manera como una innovación para los encuentros, vamos a tener unos clips que también recogen la voz directa de los recicladores, son sus retos actuales y su visión sobre esa nueva normalidad que nos sigue después de esta pandemia y que estamos viviendo en este momento, planteándonos mejor cómo va a ser en estos momentos. Bueno, entonces ahora sí quisiera presentar a cada una de las invitadas. Linda Breukers es líder de la línea de materiales de envases y empaques en el equipo de economía circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y es egresada de la maestría en gerencia ambiental. Esto es un espacio de líderes egresados. Al igual que Sandra Pinzón, que también es egresada de la maestría en gerencia ambiental y es directora ejecutiva de Basura Cero. Está también con nosotros Yadira Vivanco. Ella lidera un tema fundamental que es el reciclaje inclusivo. Ella es coordinadora de la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo y responsable de Colombia y para Centroamérica y el Caribe. Bienvenidas a ellas. Antes de comenzar, también dar toda la gratitud a los recicladores que participaron en los videoclips, que espero que estén compartiendo este Facebook Live también con nosotros. Daniel Vanegas, de la Asociación de Recicladores Punto Calidad de Vida, Nicole Pinzón y Patricia Morales, que son de la Asociación de Recicladores y Recuperadores Ambientales Azorema, y Jimis Medina, de la Asociación de Trabajadores para el Manejo y Protección del Medio Ambiente, ASOambientales. Bienvenidos de nuevo. Vamos a escuchar a Linda Breukers. Antes de escucharla, perdón, vamos a ver un videoclip y luego escuchamos a Linda Breukers dándonos su visión y así posteriormente cada una de las invitadas. Bienvenidas de verdad y gracias por estar en los encuentros y pues comenzamos. Mi nombre es Daniel Vanegas, soy representante legal de la Asociación de Recicladores Punto Calidad de Vida. Nos ha cambiado con este tema del COVID-19 el oficio aquí como recuperadores de oficio, que antes no teníamos las precauciones como nos toca tenerlas ahorita, como es el uso de tapabocas, de guantes, de desinfección, nos toca mantener un tarrito de alcohol, varias cosas ahí que no estábamos acostumbrados. Eso para nosotros nos cambió mucho. Nosotros estamos acostumbrados como a lo informal, ¿sí? Entonces, en esas partes y en ese aspecto nos ha cambiado mucho este tema. Preocupaciones que tenemos aquí frente al oficio que realizamos nosotros, que es la recolección de los materiales aprovechables. Una de las preocupaciones es que el gobierno nacional no nos dé el apoyo que necesitamos como gremio de recicladores de oficio que somos. Siempre pues, el gobierno habla de otras entidades, de las empresas de servicios, de muchas otras cosas, pero el gremio como tal nunca es mencionado. A nosotros nos toca ir a rogarle allá a varias entidades, sea alcaldías, sea gobernaciones, donde sea, que nos tengan en cuenta, que solicitamos ayudas y adicionalmente nos preocupa que mucha gente está realizando la labor que nosotros venimos ejerciendo porque es un medio de ingreso que tienen
ya que la situación del país está muy complicada. Bueno, Linda, con esa antesala, bienvenida y pues te escuchamos. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, ya voy a compartir la pantalla. Súper, muchas gracias, Diana. Entonces quiero así explicarles en 20 minutos desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Ambiente, en qué estamos trabajando y cómo estamos ayudando a las asociaciones de recicladores. Tengo 4 puntos que quiero mencionar: la Estrategia Nacional de Economía Circular, algunos datos del aprovechamiento, los lineamientos que sacamos hace como un mes acerca de la emergencia sanitaria y el tema de hoy, la nueva normalidad. Importante explicar, y yo creo que muchos de las personas que nos están escuchando en este momento ya conocen la Estrategia Nacional de Economía Circular, que lo publicamos como hace 1 año y medio, y la última versión es de diciembre del 2019. ¿Cuál es la idea de economía circular? Pensar en toda la materia prima que estamos usando y hacer uso más eficiente de esta materia prima. Eso no solamente es reciclaje, claro, hoy estamos hablando de los recicladores y el rol importante de ellos. Sin embargo, el concepto de economía circular es mucho más grande que solamente el último eslabón, que es el reciclaje. Es pensar en toda la cadena de agua, de energía y materiales, en cómo podríamos prevenir el residuo, generar menos residuos y al final hacer el aprovechamiento. Importante 3 temas: la innovación tecnológica, la colaboración entre los actores. Por eso estamos instalando mesas de economía circular en todos los departamentos, donde los recicladores tienen siempre un rol clave para nosotros. Y pensando en el modelo de negocio. Economía circular significa economía, significa que tenemos que pensar en el modelo de negocio, entonces que sea un proyecto, un negocio a largo plazo sostenible. Importante entender y explicar que la ENEC, la Estrategia Nacional de Economía Circular, habla de desarrollo sostenible de los 3 temas: el económico, el ambiental y el social. También estamos hablando mucho en la estrategia del empleo verde. Entonces, así, acá también para nosotros el rol de reciclador es clave en la implementación de economía circular. ¿En qué estamos trabajando desde el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Comercio y también con otros ministerios y ahora ya también con los departamentos? Estamos trabajando en la normatividad que tenemos en el país para ver qué ajustes necesitamos que hacer en la normatividad, qué barreras hay a nivel nacional para poder implementar la economía circular. Estamos trabajando mucho con las universidades acerca de la investigación, trabajando mucho en la cooperación. Esa no solamente es la cooperación internacional, sino también la cooperación local, regional. Entonces, conectando los actores claves en la cadena de valor, sabiendo en qué va la alcaldía a través con su PEGIRS para saber en qué programa de aprovechamiento podemos como apoyar con los recicladores. Eso es un tema clave para las mesas de economía circular. Además, estamos buscando instrumentos financieros y la creación de incentivos para poder implementar la economía circular. La ENEC existe de 6 líneas. Hay un par de líneas donde hay un rol clave para el reciclador, y creo que para todos es claro que en la línea de materiales de envase y empaques está el rol más importante, y ellos son un actor clave para nosotros en esta línea. Si ustedes ven las metas, cada línea en la Estrategia Nacional de Economía Circular tiene algunas actividades, acciones, un plan a 2020, 2023 y a largo plazo, y también tiene algunas metas. Las metas de la línea de envase y empaques habla específicamente sobre los recicladores. Esa es la conexión que ahora también habló el señor Daniel
sobre la cadena de aprovechamiento, la línea de envases y empaques, y ver cómo podríamos conectar el servicio público de aseo y este programa post-consumo que tenemos de envases y empaques. Es el decreto 596 del Ministerio de Vivienda con la resolución 1407 del Ministerio de Ambiente. O sea, acá también quiero destacar de nuevo que para nosotros sí hay un rol clave para el reciclador en la implementación de economía circular. Está acerca de economía circular muy rápido porque tengo solamente 20 minutos y creo que hay cosas muy importantes para discutir. Quiero también mostrar los datos en que va el gobierno nacional acerca de la formalización de los recicladores. Ya en este momento, como podemos ver aquí en la diapositiva, ya hay más de 400 asociaciones que están en el proceso de formalización y hay 40.000 personas. Hay algunas personas duplicadas, ¿por qué? Pero son más o menos alrededor de 40.000 personas y ya tenemos también más de 1.000 ECAs inscritas en el proceso de formalización. Entonces, eso es para explicarles en qué vamos y en qué estamos trabajando. Aquí también tengo, creo que también es importante mostrar que sabemos que los recicladores hacen la mayoría de la recolección en este momento que está reportada ante la superintendencia y en este momento ya estamos en 400.000 toneladas y aquí tenemos las cifras de los últimos meses y creo que ya podemos ver un poco del mes de marzo que nos está pasando con la emergencia. Yo, tal vez creo que, no sé si esta semana ya tenemos las cifras de abril que podemos ver en realidad qué nos pasó. Y claro, allá también, como nos dijo el señor Daniel, clave entender qué nos pasó y por qué la cadena de aprovechamiento y la informalidad en este momento nos hace tan difícil. Entonces, sí, fortalecer el trabajo y seguir trabajando. Entonces, estos son algunos números. Nosotros también estamos sabemos muy bien qué está pasando en el país. Siento mucho escuchar que el señor Daniel opina que nosotros no estamos, no sé, hablando de ellos, apoyándoles, que ojalá que me llamen. Pero creo que hace un mes nosotros sacamos unos lineamientos que se llama todo lo que se debe saber sobre residuos en tiempo de COVID. Lo pueden encontrar en la página de la presidencia, en la página del ministerio. Y creo que esos son lineamientos que hablan de todo el sector. Esos son lineamientos que hemos escrito con el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente. Y acá tenemos muy claro entonces el rol de reciclador. Es que nosotros no podemos pensar, no podemos parar la cadena de aprovechamiento por el tema social y el tema ambiental. Es importantísimo seguir trabajando en la cadena de aprovechamiento. ¿Qué pasó? En la cadena de aprovechamiento, y como iniciamos con los decretos, hablaba del servicio público de aseo. En este momento, en Colombia, todavía el servicio público de aseo habla hasta la ECA. Es el reciclador que hace la recolección y lo entrega a una ECA. Desafortunadamente, todavía no estamos conectando toda la cadena de aprovechamiento. Esa que nos pasó en las últimas semanas, que era imposible hacer el transporte de la ECA hacia una bodega o hacia una empresa transformadora. Aún peor, todavía hay ECAs y bodegas cerradas en el país. Yo estoy hablando mucho con el sector todos los días para tratar que nos dejan abrir las ECAs, las bodegas y para que dejen trabajar los recicladores de oficio. Es muy importante. Nosotros escribimos también una carta para la policía. Muy importante explicar este valor que tiene el trabajo de ellos. Entonces esto es un poco un panorama de qué nos pasó. Los lineamientos son para los alcaldes, entonces explicar por qué es tan importante esta cadena para las personas prestadoras del servicio público de aseo, no solamente para las empresas no aprovechables, sino también para los aprovechables. Allá también habla todos los requisitos, las guantes, cómo se debería trabajar en las ECAs.
También tenemos un capítulo para los prestadores y gestores de servicios de salud y para el ciudadano en general. Y tenemos desde el Ministerio una campaña, y yo quiero que ahora que vamos a compartir las presentaciones, y no sé si cuántas personas están conectadas, pero importante muy explicar y destacar, es que la separación en la fuente es un ingreso para el reciclador. Entonces, ojalá que nosotros en las casas conozcamos los recicladores, sabemos quiénes vienen a nuestras puertas y podemos entonces entregarles la bolsa blanca con los residuos aprovechables. Entonces estamos en esta campaña y si necesitan más nos avisan. Creo que es importante compartir esta campaña con todo el mundo y explicar muy bien cómo podríamos apoyar a los recicladores haciendo la separación en la fuente a través de la bolsa blanca. Y para terminar, yo creo que la nueva normalidad, ojalá que inicie pronto, para nosotros es en realidad seguir trabajando desde la línea de materiales de envases y empaques en 3 normativas principales. La primera es la resolución la 1407, que es la resolución de 2018, que obliga a las empresas productoras de envases y empaques a organizar la cadena de aprovechamiento. Allá también hay un rol clave para el reciclador. Y ojalá en todos los pilotos que estamos haciendo en este momento en el país, que son más de 20, ellos incluyen a los recicladores y desde los recicladores buscan a estas empresas. Yo creo que con los gremios grandes que todos nos conocemos, podemos ver cómo podrían participar los recicladores. Allá creo que desde la normalidad, que creo que ya también estamos trabajando hoy, hay un rol clave para el reciclador. También ya tenemos el código de colores, como les dije, la bolsa blanca, la bolsa negra, la bolsa verde, para los municipios que tienen el aprovechamiento. Pero entonces acá también muy bien hablar con los alcaldes, explicar a las alcaldías la importancia del PIGIRS y obtener en el PIGIRS el programa de aprovechamiento y así entonces la implementación de rutas selectivas con una bolsa blanca, ya que lo vamos a implementar también desde el 2021. Y como último, también hemos estado trabajando en el plan de plástico, lo presentamos en noviembre en la Universidad de los Andes, y también este año vamos a seguir trabajando en este plan. Y también acá, como con la 1407, hay un rol clave para el reciclador en toda la cadena de aprovechamiento. Eso fue muy rápido, no sé si mi presentación. Muchas gracias, Linda, por la presentación que igual da insumos clave, puntuales, herramientas, qué se está haciendo. Y sí, o sea, Daniel y digamos el grupo de personas que también no tienen acceso a esta información, creo que este Facebook les va a ayudar a poder acercarse como a todo lo que está haciendo el gobierno nacional en este sentido. Entonces, muchas gracias, Linda. Ahora vamos a seguir con otro videoclip para empezar con la presentación de Sandra Pinzón y su visión desde Basura Cero. Buenos días, mi nombre es Patricia Morales, somos de Azorema. Un consejo que le damos a toda la ciudadanía que se encuentra en sus casas es que por favor reciclen, separen, tengan la conciencia de que hay familias que subsisten de estos materiales reciclables. Lo que hemos encontrado después de la cuarentena son los siguientes elementos. Mira, nosotros hemos encontrado en las rutas y en todo lugar, encontramos tapabocas, bolsas contaminadas y guantes. Esto antes no salía en las rutas o en lo que nosotros separábamos, ya que ahorita, porque estamos utilizando estos materiales, van a las bolsas de reciclaje o van para las bolsas negras. Por favor, esto va en bolsas rojas que tienen que ir contaminado. Esto no se puede hacer más. Pueden contaminar al resto de personas y se puede regar este virus. Pedimos por favor que nos ayuden con esto. La otra, ¿cómo nos estamos cuidando nosotros? Nos estamos cuidando que cada persona esté a 1 metro de distancia, que se cubra con los overoles o con todos los elementos de protección. Pero como sabemos, muchos recicladores no cuentan con esto, no cuentan ni siquiera con un tapabocas
ni con gel para desinfectarse. Otra cosa que nosotros realizamos es la fumigación que estamos haciendo a los vehículos. A los vehículos fumigamos. Nosotros lo que hacemos es fumigar los vehículos. Luego venimos, fumigamos fumigamos las bodegas para que haya menos contagio, fumigamos todas las bodegas y estamos así. Eso es lo que realizamos nosotros. Pedimos por favor a toda la ciudadanía, por favor, también necesitamos el acceso directo y seguro al material reciclaje. Por favor, está en el decreto, que no solo quede en un papel, sino también quede en todo lo que estamos, porque en este momento nos están vulnerando nuestros derechos. Por favor, gracias. Sandra, yo no sé si piensas lo mismo, pero este video de Patricia es como un clamor, ¿no? Ellos están haciendo buenas prácticas y lo que están pidiendo a la ciudadanía es como más juicio, más empatía y como apoyo en este sentido para su propia protección. Sandra, bienvenida. Sandra Pinzón es la directora ejecutiva de Basura Cero y pues desde tu rol en Basura Cero, ¿cómo resuelves este interrogante acerca del rol de los recicladores en la nueva normalidad y sus retos actuales? Bienvenida, Sandra, te escuchamos. Todavía tienes el micrófono en... No te escuchamos todavía, Sandra. Todavía está tu micrófono apagado, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, Bueno, te escuchamos. muchísimas gracias. Estamos ya adaptándonos a esta nueva realidad con diferentes plataformas. Bueno, me parece maravilloso que hayan entrevistado a Patricia. Quiero contextualizarles que esto es una casualidad, porque Patricia es hija de Luzmila, de una de las asociaciones que lleva muchos años haciendo recuperación de materiales en la ciudad de Bogotá. Entonces es mostrar que es la segunda o tercera generación de una familia que está dedicada al reciclaje hace muchos años en la ciudad y que hoy se pone al frente ya como empresaria del sector del aprovechamiento de residuos de la ciudad y como ejemplo del país. Como se dieron cuenta, ella ahí tiene un equipo de personas que la están acompañando en el videoclip, con quien tenemos una amistad desde hace muchos años en la operación de la gestión de residuos en Alimentarte. Ellos son los que siempre han hecho la operación de residuos con la Fundación Corazón Verde de la Policía Nacional. Entonces, muchas gracias por poder compartir este escenario con ella, sobre esta reflexión sobre nuestra nueva normalidad, porque sobre este punto de la inclusión y la igualdad y el tener igualdad de oportunidades para tener esa base social va a ser parte de las reflexiones que haré en mi presentación. Ahora bien, nosotros hemos venido socializando desde la organización Basura Cero el informe de Banco Mundial que señala que para el año 2050 la normalidad en Latinoamérica serán este tipo de imágenes que vemos en la India o que vemos en algunas partes de países en vía de desarrollo. Y efectivamente, en este documento de Banco Mundial del año 2019 nos decían, si no tomamos las medidas necesarias en este momento, tendremos imágenes como estas de una manera permanente en Latinoamérica. Es por ello que quiero hacer hincapié en estas cifras. De un lado, nosotros tenemos en Latinoamérica 4 millones de personas dedicadas a la recuperación de materiales. Adicionalmente, la gran mayoría son mujeres y ahora en época de pandemia quiero decirles que la mayoría, así como Luzmila y Patricia, son mujeres. Entonces, podríamos decir que el tema de la desigualdad en esta población específica es una realidad que podemos cambiar ante este momento tan difícil que está viviendo la humanidad. Es una de las cosas que podemos decir que debería estar de manera urgente dentro de la agenda pública de los gobiernos locales y nacionales. Un latinoamericano promedio genera 0,99 kilogramos de residuos.
de los cuales el 52% son orgánicos, y a pesar de que ya tenemos cobertura de recolección de residuos del 84%, las tasas de aprovechamiento no alcanzan sino el 4.5%. El gobierno nacional en el plan de desarrollo señala que nosotros en Colombia tenemos una tasa de aprovechamiento de tan solo el 8,6%, siendo Colombia un referente en la región como de los países que más aprovecha residuos. En eso quiero reivindicar el trabajo del gobierno nacional y de los gobiernos locales de ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, donde podríamos decir que tenemos las condiciones jurídicas y de política pública más desarrolladas en Latinoamérica. De hecho, ahorita seguramente Yadira en su intervención nos va a contar cómo Bogotá es un referente a nivel latinoamericano al poder materializar normatividades como las que señalaba Linda, que es el decreto 596, donde podemos tener un componente de aprovechamiento, donde ya podemos materializar los costos evitados y donde a través de la bolsa de aseo tenemos unos recursos muy importantes. Ahorita le haremos la pregunta, que superan los 8.000 millones de pesos para hablar decididamente de poder hacer una implementación de proyectos de aprovechamiento en el país a través de este decreto 2412 del 2018 sobre incentivos de aprovechamiento. Al lado izquierdo de la pantalla vamos a encontrar que tenemos una estructura de políticas públicas muy fuertes, que creo que cierran con broche de oro con la Estrategia Nacional de Economía Circular, la ENET, que ya sale el documento final en el año 2019, previa concertación y de mesas temáticas con gremios a nivel nacional. Ahí estuvimos viendo a varias personas egresadas, inclusive de la Universidad de los Andes, que están liderando todas estas políticas nacionales y que efectivamente se han convertido en referentes en temas de economía circular y ecología industrial. Adicionalmente, en la política también tenemos la misión de crecimiento verde del anterior gobierno, que enlistó los primeros estudios nacionales en torno a los materiales para hablar de un crecimiento verde y de una economía circular en Colombia. Y adicionalmente, la meta nacional que tenemos en el COMPES de residuos, que es para el año 2030 alcanzar una tasa de aprovechamiento del 30%. Entonces, quizás no somos un país que en ese sentido ha evolucionado mucho. Ahorita tenemos grandes retos en procesos de implementación y de concertación, de aterrizar una política macro como es la economía circular a una política nacional que ya la tenemos en la NED, a la territorialización de esta Estrategia Nacional de Economía Circular en las regiones. Es decir, que eso que decían en la Comisión Brundtland de pensar global y actuar local, lo podemos hacer en Colombia y tenemos una estructura legal que solamente es avanzar en la armonización, en la implementación y en el desarrollo de incentivos que no sean perversos, sino que realmente nos permitan esa transición de una economía lineal a una economía circular. Y es por eso que en estas políticas, y que es una reflexión que haré al final, se hablaba precisamente de girar la pirámide dentro de lo que son los desafíos hacia un crecimiento verde. Nosotros en este momento, de acuerdo a las cifras del Departamento Nacional de Planeación, tenemos un bajo desempeño nacional en el uso eficiente de materiales, en el uso del suelo y adicionalmente en el uso racional del agua. ¿Qué significa eso? Que si seguimos en ese camino vamos a llegar a la escasez. Se dice en el mundo que después de las pandemias viene la escasez. Tal es el ejemplo de lo que sucedió después de la fiebre española, que vino la crisis de 1930 y que por supuesto llevó al mundo a tener unas grandes reflexiones posguerra y hablar precisamente de cómo nosotros estamos concibiendo el crecimiento económico de nuestros países. Y es de ahí donde vamos a hacer esa reflexión precisamente acerca de una economía, una nueva manera de concebir la economía y como lo decía el rector el día de ayer, de cómo reinventarnos esos modelos liberales o neoliberales y ese nuevo capitalismo que se nos impone.
Es por eso que cómo revertir la pirámide es parte de ese lenguaje que nosotros los que nos dedicamos al tema de gestión integral de residuos estamos incorporando al lenguaje académico. Entonces, ¿cómo girar la pirámide? Que ya no vayamos camino inexorable hacia la escasez, sino que lleguemos hacia la abundancia, es parte de los desafíos que nos queremos plantear. Precisamente una de las pensadoras sobre estos temas, mujer también, acá en hoy que comparto este espacio con mujeres muy juiciosas y muy académicas, pero también que están haciendo cosas en el mundo material, en la realidad, que es lo que necesitamos, resultados concretos. Kay Raworth, que habla precisamente de una economía contenida, nos hablábamos de que no podíamos seguir pensando en un crecimiento como un avión que va sin rumbo y que no tiene nunca dónde aterrizar, en un mundo sin límites, en un mundo ilimitado. Y que eso solamente nos traería esa crisis que sería la escasez en la medida en que nos enfrentamos, que ya hemos superado varios límites planetarios, el límite del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el del suelo y por supuesto el que nos tiene sentados en el COVID, el tema de la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad que genera que nosotros de alguna manera rompamos los ciclos de algunos animales de la naturaleza, que son precisamente, se vio en el momento de la pandemia del SARS y de otras, que provienen muchas veces de cómo esa interrelación directa del ser humano con algunos animales silvestres hacen que nos tengamos que enfrentar a nuevas enfermedades y a que eso que nosotros veíamos en la academia ya con el doctor Manuel Rodríguez Becerra, que hace unas reflexiones muy interesantes desde el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos decía, nosotros estamos ante una incertidumbre y la humanidad se enfrenta ante una inseguridad porque no sabemos hasta dónde hoy tenemos una pandemia que se llama el COVID-19, el día de mañana tengamos que enfrentarnos a nuevos coronavirus que la humanidad no tenga la certeza de cómo poder manejar y que llegará una incertidumbre que puede prolongarse por varios meses o incluso años, como lo señalaba ayer la Organización Mundial de la Salud. Y es por eso que en esta reflexión quiero también comentar un poco acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es nuestro anfitrión también en esta jornada de hoy. En cómo la humanidad ha llegado a la gran reflexión de tener que replantearse nuevos indicadores y nuevas maneras de hacer mediciones que vayan más allá de lo económico y nos lleve a medir el tema del bienestar. Y ahí es a donde en estos días que leíamos a Morán, y él decía precisamente que es como si fuéramos en un vehículo a toda velocidad, donde cuando vamos en el vehículo perdemos la percepción del paisaje, perdemos la percepción del que va al lado y adicionalmente ante una crisis como es el coronavirus, se nos exija de un momento a frenar el crecimiento económico, a frenar nuestras actividades cotidianas y adicionalmente a tener que pensar si lo que necesitamos es replantearnos todo el modelo económico y en una reactivación económica, pero a qué precio, bajo qué costo y si efectivamente todo este tema de la economía circular podemos hablar de un nuevo concepto que queremos también involucrar en la jornada de hoy, que es la economía circular inclusiva. Esa economía circular inclusiva donde traiga nuevos mercados verdes, nuevos empleos verdes, donde se formen a los ciudadanos para enfrentar los desafíos del cambio climático y por supuesto a los desafíos que nos traerá si podría suceder aquello de la escasez o inclusive que tengamos que replantearnos el uso de materiales. Es por eso que en esa reflexión, entonces creo que nosotros queremos contarles que queremos construir esta reflexión un poco para todos, que es si los próximos años serán un periodo vital para salvar el planeta y alcanzar un desarrollo humano sostenido e inclusivo, como lo dice el secretario de las Naciones Unidas. Es decir, que no tenemos que hablar de una reactivación económica per se para seguir haciendo más de lo mismo o seguir haciendo las cosas que todo cambie para que todo siga igual, sino que debemos pensar en el tema de la sostenibilidad
a partir de un tema inclusivo, donde exista no solamente un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, sino también el gran desafío de las democracias y las instituciones políticas para garantizar estos equilibrios. Como lo señalaba hace unos minutos, pues ya hemos superado muchos límites planetarios, y es por eso que la reevaluación de todo lo que nosotros tenemos hasta hoy en relación con las desigualdades y las inequidades en el planeta nos corresponden hacer profundas reflexiones sobre esos mínimos vitales, de si efectivamente todo este tema de la solidaridad, por ejemplo, acá la alcaldesa de Bogotá hablaba de Bogotá solidaria, son las necesidades de lo que tenemos que pensar en este momento. ¿Qué es lo más importante en este instante? La administración de la salud, que todos tengamos acceso a una salud que dignifique, que no tengamos que estar llevando a nuestros médicos y nuestro sector hospitalario a que decida quién vive o quién no, porque no tiene la infraestructura para atender la enfermedad de manera urgente en una unidad de cuidados intensivos. La educación para evitar que existan brotes, que todos nos portemos con una disciplina ejemplar en tomar todas las medidas necesarias de lo que sí está en nuestras manos. Y lo que decíamos, mientras nosotros hoy estamos acá, quizás en la comodidad de nuestros hogares, hay muchos colombianos y colombianas que están sufriendo el estar en un momento crítico en medio de la desigualdad, teniendo que salir a buscar el día a día. Entonces, ese piso social, sobre ese piso social y ese techo ambiental, que muy bien lo trae esta pensadora a través de lo que se llama la economía de la dona, que es una economía contenida dentro de ese techo ambiental, y el poder replantearnos con urgencia, fortalecer los lazos sociales, la solidaridad y la equidad. Y es por eso que dejo las siguientes preguntas en este escenario, que son hasta dónde ya tenemos los recursos suficientes a nuestra disposición y que realmente no necesitamos seguir explotando recursos primarios, y lo que tenemos que hacer es potenciar los recursos secundarios, las materias primas ya transformadas que tenemos en el mercado. Si efectivamente los rellenos sanitarios serán las minas del futuro. Asimismo, cómo esto nos desafía la innovación de todo tipo y estimula el seguimiento de nuevos modelos de negocios que serán seguramente lo que los gobiernos en esos planes de reactivación económica tendrán que priorizar en las agendas públicas. Bogotá replantea, por ejemplo, su nuevo plan de desarrollo con un 49% dedicado a la reactivación económica. Es por eso que el diseño económico regenerativo, el permitirle a la naturaleza, como ha descansado estos 60, casi 90 días en Colombia de nosotros, y que vemos reverdecer todos los días, y cómo la biodiversidad recobra espacios en cada rincón de nuestro país, es una necesidad y es una opción que no nos va a generar una escasez, que nos va a generar que seamos creativos e innovadores para que exista un boom de empleos y de emprendimientos verdes que aporten a este crecimiento sostenido y contenido dentro de ese piso social. Nuevos indicadores, nuevas metas, es una nueva visión que requiere el mundo. Una economía circular en el tema de residuos es un metabolismo virtuoso. Hoy en el evento que teníamos, el 85% de los latinoamericanos viviremos en las ciudades para el año 2030. Entonces, el repensarse las ciudades circulares y los modelos de servicio, aseo y gestión de residuos es una necesidad para apostar más a la prevención, a la cultura ciudadana. Linda muy bien lo decía hace unos minutos, el país pionero también en Latinoamérica, apostar a la bolsa verde, prepararnos desde ahora para que el 1 de enero arranquemos con un sistema de aseo que incorpore los residuos orgánicos, es muy importante. De ahí que este modelo que hemos venido construyendo desde la academia es un modelo que a través de la eficiencia, de la mejora continua, se denomina en lo que son los modelos de jerarquización de los residuos, apostar a la prevención y desestimular totalmente el uso de rellenos o de botaderos a cielo abierto en el país, teniendo en cuenta que se avecina una crisis de rellenos sanitarios, como es lo que acaba de suceder en la ciudad de Bogotá, donde la vida útil de los rellenos se estima, ahorita Linda
me podrá reiterar esta cifra, en los próximos 4 años, una crisis sanitaria por agotamiento de vida útil de los rellenos sanitarios. Y para finalizar, esta es una frase que me hacía que en las discusiones que hemos tenido con nuestros amigos he querido construir con el equipo Basura Cero, que hemos construido con el equipo Basura Cero sobre el tema de la incertidumbre actual. Sí es cierto que después de la pandemia viene la escasez, esperemos que sea la escasez pero del egoísmo, para dar espacio a la solidaridad. Muchas gracias. Esta es una frase maravillosa, Sandra, con la que cierras y que nos invitas a tener otra perspectiva. Y gracias por esa perspectiva, porque hablas también de esta reconversión de empleos que es urgente y que el gobierno sin duda tiene un rol fundamental para que suceda. Entonces esa mirada disruptiva, digamos, de un momento tan complejo como este, no solamente como en términos económicos, sino también emocionales, familiares, es tremendamente retador. Poder obtener esta mirada tuya, digamos, disruptiva y refrescante, pues es algo que aporta mucho, sin duda alguna. Pues como contarles que nos están viendo desde varios países, Ecuador, Bolivia, y esto es bien interesante, son cerca ya de 250 personas conectadas. Recuerden que lo virtuoso de este formato es que la gente puede compartir luego el video y verlo si no tuvo la oportunidad de hacerlo en este momento. Entonces, para escuchar a Yadira, desde su visión desde el reciclaje inclusivo, pues vamos a ver antes otro videoclip. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Pinzón, tengo 13 años y estoy preocupada por el trabajo de mis padres. En estos momentos de cuarentena, los ingresos han disminuido bastante. El dinero casi no nos alcanza ni para comer ni para pagar arriendos. También hay bastantes recicladores que no tienen para comprar un tapabocas ni un desinfectante. Pedimos por favor que ustedes desde sus casas reciclen, ayuden al reciclador, no lo discriminen y nos ayuden a nosotros a tener un acceso directo y seguro al material reciclable para un mundo mejor. Gracias. Yadira Vivanco, escuchabas este mensaje que nos envía Nidia como representando pues a sus papás, conmovedor a mi juicio, y bienvenida Yadira Vivanco como líder de del tema fundamental de reciclaje inclusivo. Te escuchamos. Diana, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por esta invitación. Creo que es muy importante y arranco con la reflexión del video que acabamos de compartir. Ella pide adicional, en realidad nos cuenta un contexto en el que nos muestra las dificultades que está teniendo la población recicladora en este momento para poder seguir prestando su servicio, para seguir operando y las necesidades básicas también que están empezando a tener frente a temas de alimentación, a pago de arriendos, que son parte de lo que esta pandemia nos deja y nos muestra en condiciones para nuestra población vulnerable, en este caso para la población recicladora. Y me asombra mucho que al final del video ella no pida ni comida ni ayuda, sino a la gente a reciclar y a separar los residuos de manera adecuada para poder mantener su trabajo. Y esa es una de las premisas que las organizaciones de recicladores han venido manteniendo durante mucho tiempo, que es empezar a tener una sensibilización clara sobre la separación de los residuos. Y en este momento creo que comienza a ser muchísimo más significativa empezar a hacer un reciclaje de manera adecuada frente a las diferentes condiciones que tenemos. Entonces voy a compartir mi presentación para adelantar sobre este tema, y claramente yo vengo hablando sobre el tema de reciclaje inclusivo en la región y es supremamente interesante e importante para mí, es supremamente interesante e importante para mí. Está pasando, dame un minuto, esto es parte de nuestra... De hacer parte de esta nueva realidad, como lo mencionaba Sandra. Dame un minuto, por favor. No te preocupes, a todos nos pasa y hay cantidad de anécdotas de esto, entonces no te afanes. Ok. Voy a volver a compartir. Listo. Creo que ahí. Sí, ya se ve perfecto. Ok, voy a... listo. Creo que ven toda la presentación. Si lo pongo en modo presentación, empieza a pausarse.
Ok. Sí, pero si quieres, porque allí estamos viendo, digamos, como todas las notas y la diapositiva. Sí, dame un minuto que me sigue apareciendo en la pantalla. Ok. Creo que ahí lo logramos, ¿verdad? Entonces, como parte de la iniciativa regional de reciclaje inclusivo, en la que hacen parte todos los socios que podemos ver en pantalla, digamos que desde hace varios años tenemos un criterio importante y es posicionar el paradigma de reciclaje inclusivo de una manera distinta. Hace muchos años, cuando hablábamos de reciclaje inclusivo, solo se pensaba desde la parte filantrópica o social, y le costó mucho a la gente entender que los recicladores de base son el primer eslabón en una cadena y en un modelo de negocio, como lo mencionaba Linda y Sandra, circular. Si no contamos con el abastecimiento de esta cadena de valor, difícilmente podremos hablar de modelos de economía circular y de circularidad en Latinoamérica. Creo que en el resto de países varía, o en el resto del mundo en realidad varía un poco esta situación. Sin embargo, la realidad para América Latina es que si vamos a hablar de modelos de economía circular, en esos modelos tienen que estar integrados los recicladores de base, que son los principales recolectores de la materia prima, que en este caso es el residuo reciclable. No sé, estoy teniendo un pequeño inconveniente con mi presentación. Perdón. No sé, la probamos antes y está funcionando perfecto. Lo que voy a hacer es dejar un poco... La voy a manejar así, les pido mil disculpas, hace un momento la estábamos probando y funcionaba perfecto. La situación regional de los residuos sólidos urbanos, y ahí es muy importante el contexto de lo que venía hablando frente al reciclaje inclusivo en América Latina, y es que esto hace parte, el COVID en este momento y la no gestión adecuada de los residuos hace parte de una emergencia ambiental global. Claramente tenemos dentro de las acciones de reciclaje que el 45% de los residuos sólidos urbanos se disponen de manera inadecuada, en vertederos a cielo abierto, en mares, en ríos, las consecuencias las conocemos todos, que solo el 2% de las ciudades tienen programas formales de reciclaje. En América Latina son muy pocas las ciudades que tienen estos programas formales con inclusión de recicladores y con metas y acciones claras. En la región se recicla menos del 15% de los residuos sólidos urbanos. Digamos que Colombia tiene un punteo ahí, Sandra lo mencionaba hace un momento, el liderazgo que tiene Colombia frente a la generación de política pública, a la formalización y organización de recicladores, es supremamente significativo y ha sido un punto relevante en la región para poder empezar a transferir conocimiento, a transferir capacidades. Y frente a las acciones de gobierno y normativa, tenemos un panorama actual de 7 países en Latinoamérica con normativas de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques, y 8 países que están caminando con prohibiciones de plásticos de un solo uso. El 40% del presupuesto municipal está destinado para actividades de recolección y disposición, enfocado en muchos de estos países más en la disposición final que en un tema de reciclaje. Eso nos lleva a una situación frente a los recicladores de base, y es que en América Latina se tiene aproximadamente 2 millones de recicladores de base en la región, que mayormente trabajan obviamente en condiciones de marginalidad y precariedad, y que aportan el 50% como mínimo de lo que se recicla en toda América Latina. De aquí nace la importancia de hablar de reciclaje inclusivo, y hace un momento lo escuchaba a Sandra hablar de economía o de modelos de economía circular inclusiva, que es supremamente importante también para nosotros ese modelo de inclusividad. Y el 10% de estos, de los que están organizados, de los recicladores, perdón, que hacen parte de América Latina, están organizados y solo 1% tienen acceso al pago por servicio. El caso más grande es Colombia, a través de su normatividad y el decreto 596 de aprovechamiento, que le permitió a los recicladores acceder al pago del servicio por la prestación. La Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo tiene como estrategia una implementación de acciones que le permitan posicionar, como les mencionaba, el paradigma de economía circular, pero también hacer esta transición o este relacionamiento entre lo que es economía circular y los nuevos modelos
que venían, economía circular y los modelos que se venían operando con reciclaje inclusivo. Entonces, esta estrategia está enfocada en políticas públicas y regulaciones que apunten a incentivar la actividad de aprovechamiento y la inclusión dentro de estas políticas de recicladores de oficio, construcción de capacidades, obviamente, tanto desde gobierno como desde los mismos prestadores, inversiones en infraestructura y logística. Creo que esta es una de las cosas más significativas. Cuando hablábamos en algún momento con la Asociación Nacional de Recicladores, nos mencionaba que solo luego de la tarifa han podido acceder a compra de infraestructura. Antes de recibir la tarifa era muy difícil pensar en estos gastos para una organización de recicladores. Gestión de información y datos, importantísimo. Hasta hace varios años, Linda lo conoce, creo que la sufrió también, ha tenido mucha dificultad de levantar una información de línea base de en una sola línea, ya que teníamos varias instituciones dando lineamientos y datos de reciclaje diferentes. Innovación tecnológica y modelos de negocio, importantísimo para implementar economía circular. Y aquí es importante que la academia, y por eso agradezco esta invitación, que la academia esté enfocada a generar innovaciones tecnológicas que aporten a la actividad de aprovechamiento y de manera inclusiva. Y claramente un cambio cultural que ahora lo vamos a ver relacionado. Ahí están parte de los resultados que como iniciativa regional se han logrado, no me voy a detener en eso. Y tenemos un tema del contexto en América Latina, cómo ha afectado realmente el tema de COVID a los recicladores de base, a la actividad de reciclaje, a los sistemas urbanos de reciclaje inclusivo, y tenemos un contexto claramente identificado en toda América Latina. En Colombia, claramente la versión de cómo se actuó frente a la pandemia es un poco o muy distinta al resto de países. Tuvimos una época, hasta hace una semana atrás más o menos, que en ninguno de los países estaba permitiendo la actividad de reciclaje de manera legal, si lo queremos decir así. Es decir, todos los gobiernos cerraron actividad y solo Colombia logró mantener a través del liderazgo de sus recicladores, el relacionamiento con gobierno, mantener las actividades y empezar a implementar medidas de bioseguridad y seguridad para poder, digamos que hacer la prestación de la manera más efectiva. Sin embargo, tuvieron una serie de tropiezos en ese proceso y aquí dejo algunos de esos aprendizajes que tuvimos en Colombia. A pesar de que el gobierno nacional permitía el trabajo de los recicladores de oficio, a pesar que permitía el trabajo, los costos asociados a poner bioseguridad en su prestación elevaron totalmente los costos de prestación de la actividad de reciclaje. La reactivación en algunas empresas de transformación fue gradual, lo que cortó el tema de comercialización y de llegada a este material. Lo mencionaba Nicole en el video, fue muy difícil en esta época para conseguir material y poderlo transportar, y los altos costos de transporte, tanto por temor a contaminarse si transportaba residuos sólidos, así como a la prioridad que se le daba en el transporte de alimentos, de elementos de bioseguridad. Eso complicó un poco la cadena de logística en Colombia para el reciclaje. Y hay unos datos de la superintendencia. Yo tenía una duda hace unas semanas atrás y era, el reciclaje disminuyó totalmente con lo que está pasando. Aunque tenemos datos hasta marzo en este momento relacionados con la super y estamos haciendo el análisis de los demás meses, claramente podemos ver el relacionamiento de las toneladas. Estas son toneladas aprovechadas en Colombia durante los meses de enero y febrero del 2019, y en comparación con el 2020, que era la tendencia que venía teniendo el reciclaje, van en aumento de la misma manera. Digamos que entre febrero y marzo del 2020 vemos una mínima disminución, claramente por el tema de cierre de actividades. Sin embargo, los recicladores nos han comentado que en la recolección de residuos domiciliarios ha aumentado circunstancialmente, y eso lo tenemos muy claro. Para nosotros estos datos lo que nos permiten decir es necesario mantener la actividad de aprovechamiento y reciclaje, priorizando la seguridad de quienes prestan la actividad, entendiendo estos nuevos comportamientos como la nueva forma de reciclar, cómo se debe reciclar, qué se debe hacer para garantizar esa seguridad a los recicladores, y la reactivación económica que será post-COVID. En este momento todos estamos frente a lo que está sucediendo y a lo que nos ha tocado recibir por esta acción del COVID, y no sabemos qué tiempo va a durar, pero sí tenemos muy claro que una vez esto avance o evolucione,
será supremamente necesario pensar en un plan de reactivación económica que tenga en cuenta, por un lado, los procesos de formalidad en tiempos, en acciones, en actividades de los recicladores de oficio en Colombia, que está normado por el decreto 596. Luego, la articulación de los modelos de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques que permitan dar también un apoyo, una solución a esta reactivación económica de las organizaciones, porque no podemos pensar en modelos de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques post-consumo si los recicladores de oficio no están trabajando de la misma manera. Los modelos de economía circular que tendrán que adaptarse a esta nueva realidad o nueva normalidad, y hoy nos aparece un nuevo instrumento normativo que es el incentivo al aprovechamiento y al tratamiento que se llama IAT, al que tenemos que también tenerlo muy presente como una de las medidas que nos pueda permitir reactivación económica siempre y cuando se canalice de manera efectiva hacia las organizaciones de recicladores. ¿Qué hicimos o qué hemos hecho hasta el momento para contener la situación de emergencia con las organizaciones de recicladores? Hemos logrado hacer un plan de contingencia que permita, por un lado, la reactivación del trabajo de los recicladores de base, y esta reactivación de trabajo no solo ha sido en apoyo económico, creo que también ha sido un acompañamiento a gobiernos. Hoy podemos decir que Ecuador y Perú van a retomar nuevamente actividades bajo unos ciertos parámetros. En El Salvador logramos que algunas organizaciones de recicladores puedan nuevamente realizar la actividad, igual bajo unos parámetros establecidos, y pues Colombia que mantenga su actividad. Un apoyo económico para asistencia humanitaria, alimentos, bioseguridad, digamos que algunos kits inicialmente para poder sustentar a estas familias de recicladores, y eso lo vienen haciendo muchas industrias, y yo aquí quiero decir públicamente que ha habido mucho compromiso desde diferentes frentes para este apoyo, y que nosotros nos hemos sumado y que estamos muy agradecidos con este tipo de ayuda. Y quiero dejar también pendiente en el aire que es importante que esta ayuda ojalá pueda mantenerse durante lo que avance las medidas de contención de la pandemia. Finalmente, hemos logrado generar una guía de buenas prácticas para el trabajo de recicladores. No fue fácil emitirla porque digamos que el virus es poco conocido, no hay estudios claros para poder tener o hacer frente a las diferentes condiciones que se están presentando, y hemos tenido que regresar y hacer una revisión con muchos especialistas, muchos sanitaristas, mucha documentación. Sin embargo, logramos sacar una primera guía que permita a los gobiernos reactivar la actividad de aprovechamiento, y a quienes tengan la actividad en este momento o estén realizándola puedan, digamos que, tener unas medidas de contención que permitan o garanticen la seguridad de los recicladores. En esta guía, aquí les voy a dejar el enlace, lo podemos compartir luego con mucho gusto. Este es el enlace de la guía que tenemos, y una de las cosas que han citado mucho en los medios de comunicación, en las diferentes líneas de acción, es la durabilidad máxima del virus en las diferentes superficies, de acuerdo a los tipos de materiales, que les permita a los recicladores, a la gente, al común, tener en cuenta un poco los tiempos de manejo. Sin embargo, claramente aclaramos que esto es solo una referencia, porque digamos que el virus puede actuar de maneras distintas de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre. Sin embargo, ahí dejamos una serie de recomendaciones. Le invito a todos los que estén interesados a descargarla, ya que puedan conocerla más de cerca. Y como para finalizar, hemos tenido varias conversaciones al interno del equipo, con el resto de actores, con nuestros aliados, y pensando en qué contexto estamos esperando post-pandemia y las consecuencias según la CEPAL. Digamos que tenemos un espacio o una nueva realidad un poco desalentadora. 37.5 millones de desempleados a nivel regional, 53% de los trabajadores informales hacen parte de esta nueva realidad, y la necesidad de definir nuevos modelos de desarrollo económico que permitan salir un poco de la informalidad que va a dejar y del desempleo que va a dejar esta pospandemia. Entonces, siempre nos hacemos estas preguntas, y es: ¿implicará un incremento de trabajadores informales en el sector de recicladores? Es decir,
cuando pasó la crisis en Argentina, cuando tuvimos crisis en Venezuela, en estos países claramente el nivel de recicladores que empezaban a ser parte de esta labor aumentó, y eso significa empezar a considerar unas nuevas medidas de vinculación, de articulación, de garantías, y requerirá la implementación de la economía circular como un nuevo modelo de desarrollo en la región. Creo que es supremamente necesario y lo hemos hablado desde acá. El tema de la economía circular vista como un nuevo eje para poder hacer esta reactivación económica será completamente necesaria, y si hablamos de economía circular de residuos sólidos, siempre vamos a estar hablando en la primera línea de recicladores y obviamente con el compromiso de las empresas en procesos de transformación. Ahí solo dejo una última línea, y siempre que hablamos de modelos de economía circular, yo le dejo a la gente esta idea, y es nada de estas dos líneas de recicladores trabajando en el fuente, en la línea de recolección, y las empresas comprometidas en procesos de transformación, sirve si en la mitad el usuario no conecta en la adecuada separación de los residuos. La industria puede hacer una inversión muy grande para poder recuperar sus envases y empaques. Puede estar una normatividad que impulse este acompañamiento de la industria. Los recicladores hacen su mejor trabajo para seleccionar la mayor cantidad o recuperar. Cuando no hay separación en la fuente, no hablamos de selección, sino de recuperación de residuos y rescatar esos residuos de esas bolsas. Sin embargo, esto no funciona si en la mitad del usuario no se compromete con un tema de separación y de acompañamiento en estos nuevos comportamientos que deberá tener la sociedad al momento de entregar sus residuos a los recicladores. Un tips que está rondando por todos los países es, por favor, si alguien está enfermo en casa, si alguien está contagiado en casa, identifiquen sus residuos con un papelito, con un POTSI, con un marcador, de la manera en la que puedan identificar la bolsa, para que sea un riesgo menor para tanto los operarios del Servicio Público de Aseo como para los recicladores que hacen la recolección de los residuos aprovechables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yadira, por la presentación. Sobre esas dos preguntas que dejabas o que dejas antes de tu reflexión final, creo que son fundamentales. Si se va a incrementar el número de empleos informales, pues en el tema del sector de reciclaje, y la necesidad de el cambio de paradigma hacia un modelo, hacia la economía circular, yo creo que las dos respuestas son sí. Creo que el reto está en cómo vamos primero a manejar el tema de la informalidad, y segundo, cómo efectivamente se puede incorporar el modelo de economía circular como urgencia para un nuevo paradigma del desarrollo, que era un poco también a lo que apuntaban Sandra y Linda en sus presentaciones. Son complementarias las tres, sin duda alguna. En el Facebook, a través de los comentarios en el chat, están muy agradecidos quienes están participando. Hay gente del sector directamente y otros interesados, sin duda, en el mismo, y de otros sectores complementarios. Entonces, invito a Sandra y a Linda a que se sumen ahora, en este momento, a lo que llamamos nosotros las preguntas cruzadas. Y la idea es que Linda le haga una pregunta a Yadira y una pregunta a Sandra, o puede ser la misma para las dos, para aprovechar la riqueza de esas perspectivas distintas en esta conversación urgente. Entonces, Linda, te invitamos a hacer las preguntas. Gracias, Diana. Sí, tengo creo que la misma pregunta para las dos. Yo creo que es, bueno, la economía circular, como lo estamos hablando, parece casi una solución, el nuevo modelo económico para la normalidad, pero me gustaría saber desde el Ministerio de Ambiente qué podríamos o cómo podemos apoyarles, qué podríamos hacer tal vez desde hoy, desde mañana, para entonces mejorar este proceso. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué necesitan los recicladores? Bueno, entonces, ok. Dale, arranca, Sandra. Bueno, la organización no gubernamental Basura Cero representa lo que se denomina en Naciones Unidas el tercer sector, que es la sociedad civil organizada. Y acá ya dirá que pues mostraba cómo se ha construido la red, pues también implica un linking entre la población recicladora y la gran industria que opera en los diferentes países en Latinoamérica.
Entonces, me parece súper acertada tu pregunta. Yo creo que desde la sociedad civil, yo creo que el gobierno nacional debe apostarle a darle mayor importancia al tema de formación hacia la sostenibilidad. No solamente en habilidades blandas, que son estas que mencionaba Yadira, que es cuál es la importancia del consumidor como eslabón importante del cierre del ciclo de los materiales, sino también para que adquiera esa conciencia colectiva de tomar las mejores decisiones. El consumidor tiene un gran poder en sus manos, es el que decide qué productos están en el mercado y qué productos no, pero también tiene una responsabilidad. Entonces, educar para mejorar esas habilidades blandas es decisivo. Es por eso que yo creería que inclusive en las industrias, en las organizaciones de la economía formal, se debe exigir que esto sea casi un imperativo obligatorio, que las personas que hacen parte de las organizaciones tengan los mejores estándares, tanto en habilidades blandas como en habilidades ya necesarias de cambio tecnológico, ecodiseño, gestión y gerencia. Entonces, consideramos que el trabajo que nosotros hemos venido haciendo de la mano con muchas empresas del país, ya tenemos 32 empresas en proceso de certificación, tenemos 9 empresas certificadas, estamos llegando casi a 180,000 personas en el país. Les decimos a las empresas, ustedes de nada sirve, ahora nos van a decir qué vamos a hacer nosotros en nuestras casas. Empecemos por casa, fortalezcamos mucho esa cultura organizacional en Basura Cero para poder migrar ese tipo de comportamientos a través del ejemplo a sus familias y a sus comunidades. Entonces, más educación, exigir mucho más que esto sea un imperativo al interior de las compañías que en este momento lo están haciendo prácticamente de forma voluntaria. Sí, gracias. Yadira. Bueno, creo que es una muy buena pregunta, Linda, y con Linda nos conocemos hace muchos años y creo que hemos venido hablando de este tema recurrentemente, y creo que una de las ventajas que se puede tener desde el gobierno nacional es poder ayudar a articular varias normas. Hoy tenemos 2 retos con responsabilidad extendida del productor de envases y empaques, grandes, en realidad son muchos, pero creo que 2 grandes que ayudarían y apoyarían mucho al sector del reciclaje inclusivo y al resto de la cadena de valor. Nuevamente es todo un ancla, si uno funciona, el resto también lo hace. Y creo que los 2 retos son, el primero, conectar lo que ya se viene haciendo en servicio público de aseo, a través del pago de tarifa y a través de las rutas selectivas que se están conformando, están conformadas por organizaciones de recicladores, y anclarlo en lugares en donde de pronto es muy difícil la recolección, o se complica por logística, o hay materiales de difícil recupero que hoy no se están recuperando en el sistema tradicional de aseo. La responsabilidad extendida del productor de envases y empaques puede hacer ese engranaje que permita fortalecer esta actividad. Siempre lo hemos dicho, no vemos esto como 2 líneas distintas, porque sería algo ilógico pensar que si tenemos ya un servicio público de aseo establecido con la recuperación de residuos a través de recicladores, pensar en un nuevo sistema de recupero que sea ahora patrocinado por la red. Entonces creo que ese primer grado de articulación es un reto muy grande, Linda, en el que nos puede apoyar el Ministerio claramente. Y el segundo reto que tenemos ahí es que en los modelos y en los pilotos de economía circular que se estén lineando en este momento en el país, exista un porcentaje de inclusividad de recicladores de base. Son los principales en conocer en dónde está el material, la dificultad de los materiales y el acompañamiento, de manera que no sean excluidos de estos procesos nuevamente de los pilotos de red, sino más bien sean integrados a los modelos y a los pilotos de economía circular y de red. Entonces creo que eso es vital, y pues dejo ahí nuevamente la sugerencia y el apoyo que ustedes nos podrían brindar. Muchas gracias a las 2, y antes de seguir con las siguientes preguntas, Linda, qué bueno conocer tu reacción frente a esas 3 solicitudes que te hacen, que son claras, que es fortalecimiento de capacidades, pero articulación también, pero inclusión fundamentalmente. Entonces, tu reacción antes de seguir con las siguientes preguntas. Bueno, mi primera pregunta es para Linda. Linda, Perdóname, Sandra, un segundito, para escuchar la reacción de Linda a esta lista de mercado que le acabamos de hacer al ministerio. ok. No, yo creo que
No son cosas nuevas, creo que esa es la buena noticia, que no me están pidiendo cosas que no tenemos en el radar, que no tenemos en las acciones y las actividades para este año. Yo creo que en los tres sí estamos trabajando, pero podríamos mejorarlo. En la campaña de comunicación creo que Cultura Ciudadana lo estamos trabajando, pero creo que el segundo semestre ya tenemos una campaña mucho más grande para poner en marcha acerca de este tema, y no solamente al ciudadano, sino también, como dice Sandra, a las empresas, tal vez autoridades ambientales, a las alcaldías. Sabemos que, creo que eso conecta con Yadira, es que tener todos estos actores trabajando en el mismo plan. En este momento estamos revisando todos los planes de desarrollo que tienen los departamentos y las alcaldías, y estamos revisando también los planes de las cooperaciones autónomas. Yo creo que con esto también vamos a ver dónde está la economía circular, dónde está el rol de reciclador y cómo podemos asegurarnos que van a tener esos planes y sus PGIRs los programas de aprovechamiento. Y esa es una tarea que estamos liderando desde el Ministerio de Ambiente. Yo creo que para en esto vamos. Y para los proyectos piloto que estamos trabajando en la red, desde esta semana ya estamos reuniéndonos con muchos de estas empresas, de los administradores de estos programas REP de envases y empaques que vamos a tener, y voy a anotar este de nuevo para pedir a cómo vamos con la inclusión de los recicladores de estos programas. Entonces, sí, voy a anotar los tres y creo que vamos adelante. Gracias, Linda. Ahora sí, Sandra, tus preguntas. Bueno, muchas gracias. Esta es para Linda. Linda, la ENEC, la Estrategia Nacional de Economía Circular, habla de incentivos y habla de programas y certificaciones cero residuos en diferentes sectores. Tú conoces mucho pues lo que nosotros hemos venido trabajando. Claro. ¿Cómo va a ser ese desarrollo de estos incentivos para que sean concertados y para que efectivamente podamos contagiar de nuevas maneras de entender este tema de la economía circular ya aterrizado en iniciativas concretas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en eso estamos trabajando con Icontec y además lo estamos trabajando, creo que hay dos temas importantes hablando de los certificados. Hay uno que habla de más también la educación, que también de envases y empaques, en pensar un sello ambiental, que ya lo tenemos en Colombia, pero retomar este tema. En eso estamos trabajando. Y además también, que lo conocemos mucho en Europa, el Grunopunkt, que es de Alemania, que habla cuáles de las empresas están cumpliendo con la red. También es un certificado, un sello que lo estamos verificando. Ese es un trabajo que estamos haciendo con UNED, también con la Universidad de los Andes. Entonces, para ver, porque nosotros no queremos hacer más etiquetados, más certificados solamente para sacar etiquetados o para sacar certificados, porque yo creo que también es un trabajo que tenemos que pensar todo entre nosotros. La idea no es llenar una botella de gaseosa con 20 logotipos y cosas. Yo creo que es importante pensar aquí también en la educación, que un certificado, que usted si cumple con ese certificado, podría poner un sello en su envase o empaque y mostrar entonces que usted sí cumple, y también tiene una obligación de decir, entonces, hablando también de educación, el que tenemos en plástico, 1, 2, 3, 4, todos lo conocemos, pero casi nadie, ni yo, en este momento tengo muy claro, bueno, más o menos, pero entonces, ¿en qué estamos aprovechando en Colombia? Si tengo un número 1, bueno, podría ser que en Cali sí, pero en Medellín no. Entonces, yo creo que allá también la educación es muy importante, en esto estamos trabajando. En las mesas que tenemos en todos los departamentos, que estamos instalando durante los meses de abril y mayo, bueno, tú sabes, en Quindío estamos hablando casi todas las semanas de ustedes. Y yo creo que eso es un tema muy importante porque la gente está hablando de basura cero, del certificado, y entonces cómo se podría, no sé, duplicar, triplicar esta experiencia que ya tenemos en estas mesas. Pero sí, creo que podríamos tal vez también, no sé, buscar aún más, o hablar más, y qué estamos haciendo en las regiones con todos ustedes,
para ver cómo podríamos conectar más actores a estas mesas. Pero sí es un trabajo, no lo queremos hacer de hoy a mañana, porque queremos pensar muy bien en realidad cuál es el beneficio también para las personas. Okay. Bueno, muchas gracias, Linda. Entonces esperamos que pronto los incentivos que se construyan realmente tengan un impacto positivo. Porque ahora hablan de impacto neutro, ahora todo el mundo, no, mejor impacto positivo en las regiones. Bueno, y para Yadira, tú tienes una dualidad muy bonita, o sea, trabajas con el tema social, con las poblaciones recicladoras y también estás trabajando con las grandes industrias que quieren hacer esa transformación. ¿Tú consideras que el futuro de la población recicladora, estamos hablando de 4 millones de personas en Latinoamérica, puedan pasar de ser emprendimientos a convertirse en verdaderas empresas socioambientales que aporten a la sostenibilidad? O sea, podemos tener ese optimismo, tú que recorres Latinoamérica, que conoces y tienes tantas visiones, podremos pasar de esta iniciativa nacional que es una ECA a tener realmente empresarios, que los nietos de la señora Luzmila ya acá en Bogotá sean verdaderos herederos de una nueva Colombia en materia de sostenibilidad en residuos? Sandra, qué buena pregunta y muchísimas gracias de verdad. Sí, la dualidad nos permite estar desde las diferentes líneas, por un lado, como lo dices tú, con la industria, canalizando un poco el tema de las iniciativas que ellos tienen, y por el otro lado las organizaciones de recicladores. Y ahí yo puedo decirte, de lo que conozco en América Latina, las organizaciones más fuertes las tenemos en Colombia. Eso no quiere decir que en otras latitudes no existan organizaciones que estén avanzando. Sin embargo, digamos que aquí tenemos una estructura que por el contexto normativo, por el contexto que acompaña, tanto desde lo que mencionaba hace un momento, el pago por servicio de aseo y una serie de condiciones adicionales, favorece que estas organizaciones resalten un poco más en la región, porque claramente en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, y ahora dinamizando un poco más Centroamérica y México, tenemos organizaciones que poco a poco empiezan a verse fortalecidas. Y mi respuesta es sí, creo que se puede lograr que las organizaciones de recicladores den ese salto. Y uno de los ejemplos que quiero poner acá es a esta organización de segundo nivel de la ARB, que ya está dando ese salto claramente. Es un salto en donde se volvieron o están empezando a ser transformadores de materia prima, convirtiendo los empaques flex en madera plástica, y eso claramente es una línea o un salto cuántico en la línea de recuperación y de transformación de materiales. Y eso es lo que buscamos y estamos tratando de acompañar y de fortalecer a estas organizaciones de recicladores que a través de una serie de contextos, como lo mencionaba hace un momento, puedan dar ese salto y puedan dedicarse a la recolección también, pero sin embargo estén pensando en esa visión de crecimiento y de volverse de cierta manera una industria del reciclaje que pueda aportar de pronto materia prima en mejores condiciones, porque eso es una parte de poder fortalecer esta actividad. Y a lo que voy es, no siempre creo que las organizaciones o todas estén buscando volverse mañana transformadores de material y hacerle la competencia a un ENCA. No creo que ese sea el lineamiento que ellos lo tienen en este momento. Sin embargo, sí es necesario que exista un avance y un salto en esa transformación de, si hoy están entregando material en una cantidad, en una condición, mañana lo puedan hacer en mejores condiciones que les represente un valor adicional a la compra y venta de material. Y aquellas organizaciones que sí quieran dar ese salto en transformación de material que permite escalabilidad y que permita soluciones en los materiales de difícil recupero hoy en día, bienvenidas sean las oportunidades en las que podamos acompañar. Creo que esto es posible, pero necesitamos nuevamente del acompañamiento de varios sectores. Sandra, tu reacción frente a lo que dice Yadira, porque retroalimentaste a Linda, pero tu visión frente a lo que dice Yadira. Bueno, sí, yo también soy muy optimista. Yo creo que el salto cuántico que vamos a tener, y si logramos sacar la mejor ventaja de este momento de COVID-19, de reactivación económica, de medir mejor nuestras prioridades, el resultado tiene que ser positivo. O sea, Yadira también nos mostraba unas cifras muy duras de pérdidas de empleo,
de la gente otra vez yendo hacia la informalidad. Pero creo que tenemos en este momento, por lo menos en la ciudad de Bogotá, una política interesante de inclusión, de reactivación económica y adicionalmente respetando todos estos temas ambientales y de sostenibilidad. Entonces, yo también le apuesto a ese optimismo, Yadira y a Linda, que esto nos va a servir para hacer ese alto el camino y darnos cuenta del paisaje y de los actores que nos acompañan y de los amigos que tenemos para alcanzar esos saltos cuánticos en Latinoamérica. No, pues fabuloso. Y agradezco de verdad nuevamente eso. Creo que eso es a lo que tenemos que apostarles todos. Diana, mi turno de preguntar. Sí, antes de tus preguntas, Yadira, una anotación. Hace como 2 semanas tuvimos un encuentro del tema del sector del turismo. En nuestro país es uno de los sectores en el que más esperanza había para prosperidad y de manera equitativa, porque hay muchas personas que quieren aprovechar nuestra belleza escénica para vivir del turismo. Y algo de lo que se concluía en ese encuentro es precisamente de lo que ustedes hablan. Este es un momento para fortalecer capacidades, para reinventarse, para hacer la disrupción en medio de todo. Entonces yo creo que ese llamado que ustedes hacen es clave. Y algo que emergió en ese encuentro fue un chat colectivo, mientras que iban hablando las panelistas, Sandra Vilardi y Carol Fajardo, la gente construyó un chat que ahora está activo y lo que han hecho es empezar a hablar con ProColombia, con Fontur, en fin, con las entidades que son pertinentes como una fuerza colectiva, como una articulación que emerge de estos encuentros y que puede ayudar, digamos, en eso de la disrupción, la reinvención y pensar en esto como un momento para fortalecer capacidades. Yadira, tus preguntas entonces a Linda y a Sandra. Gracias. Bueno, esta pregunta es para Linda y es básicamente frente a la norma de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques. Y en las primeras líneas que tenemos, Linda, ¿el ministerio está pensando en algún momento en una evolución de esa tabla de materiales que inicialmente se ponían como responsabilidad extendida del productor y reforzarla un poco más o enfocarla un poco más a estos materiales que hoy tienen una difícil recuperación y que realmente se vuelven en un problema ambiental y en un problema para los recicladores que no pueden recuperarla? Sé que desde la norma sí, desde las metas de pronto ustedes están pensando un poco en ajustar esta situación. Sí, no, tú hablas de la meta global y tener una meta por línea. Sí, sí, lo estamos pensando. No para este año ni para el próximo. La idea es este año aprovechar todo el trabajo que están haciendo los 21 proyectos pilotos ya en el país. Pero sí, lo tenemos como para el 2023, 2022-2023, revisar la norma y ver cómo podemos verificar estas metas, porque en este momento la meta está para todos los flujos, para las personas que no conocen muy bien tal vez la norma, es que tenemos una meta para todos los flujos y que en ese momento es para iniciar, para aprender, para hacer pilotos y programas grandes, pero en realidad para incentivar el ecodiseño, para hacer más la reciclabilidad de los productos y materiales, vamos a necesitar una meta por producto. Sí, la respuesta es sí. No, Linda, la verdad, vuelvo y recupero esas palabras, solo un pequeño espacio para una anécdota ahí. Hace algunos días tenemos nosotros un chat en el marco de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo, que es una alianza en donde participan ministerios y representantes de las organizaciones de recicladores, de la industria y de las ONGs, y postearon una noticia en donde el titular era responsabilidad de envases, la red incluye por norma recicladores de oficio, y yo salté en el chat y puse como excelente, qué bien, pensé que era una noticia de Colombia, me di cuenta que era una noticia de Chile minutos después y tuve que retractarme. Esperemos que podamos tener esa noticia pronto en Colombia también desde la parte normativa. Y mi pregunta para Sandra es, Sandra, en este tema de conformar sociedad civil y organizarla, como tú lo mencionas, obviamente para una gestión adecuada de los residuos, tengo una pregunta un poco complicada y es, desde la certificación y desde lo que se viene haciendo de basura cero,
¿en algún momento se ha pensado o tu posición frente a garrote o zanahoria? Porque si pensamos en la certificación como zanahoria, de pronto nos ayuda a un camino de construcción positiva hacia la gestión de residuos, pero creemos que en muchos de los países de América Latina tiene que funcionar de cierta manera el garrote para poder linear esos comportamientos. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, venimos de fuertes transiciones. Todo es una transición hacia inclusive el desarrollo. Nosotros estamos partiendo de un porcentaje muy bajo, Yadira. Estamos 4.5% de aprovechamiento. Pero también tenemos que entrar en un desmonte de lo que es el tradicional servicio de aseo en nuestros países latinoamericanos que van más encaminados a la disposición final. Entonces, así como lo mencionaba Linda, tener que agregar que sea por línea la responsabilidad extendida del productor, nosotros también tenemos que hacer una escalonada de mirar cómo lograr generar las condiciones más favorables para que todas las organizaciones, tanto del sector industria como del sector servicios, como todas estas empresas, gestores de aprovechamiento, gestores del reciclaje, empresas de asociaciones de recicladores, puedan incorporar los estándares más altos en su gestión empresarial dentro de un sistema de mejora continua. Entonces, en este trabajo que llevamos hace más de 3 años con el Instituto Colombiano de Normalización Técnica y CONTEC, de sacar una certificación que en una primera instancia no va a producto, Linda, va a instalaciones. Entonces, cuando va a instalaciones, le dice usted va a ser ejemplar en este segmento del territorio. Si vamos al aeropuerto El Dorado, usted tiene que en estos polígonos donde opera el aeropuerto El Dorado tener las mejores prácticas y además colocarse metas más ambiciosas. Por ejemplo, el aeropuerto El Dorado que está certificado tiene como meta al 2021 estar en un 65% de aprovechamiento, cuando la tasa de la ciudad es aproximadamente el 17%. No sabemos si sea así, pero esas son las cifras locales del 17%. Entonces, creo que en este momento estamos en un mercado voluntario, un mercado donde las empresas de manera voluntaria, las universidades también están en procesos de implementación de sistemas de basura cero, donde le estamos apostando a la transparencia. Es decir, va un auditor de ICONTEC, no es de basura cero global, sino es de ICONTEC, una persona entrenada en temas anticorrupción, en temas de transparencia, que ha tenido todo un proceso de formación para decir si esa organización lo está haciendo bien o mal. Entonces, ya que de manera voluntaria tengamos 30 organizaciones, te puedo decir Essentia, Colombina, Iberplast del grupo Postobón está con nosotros certificando su planta de preformas de PET. Entonces, son empresas que están trabajando muy fuerte en tener el mejor porcentaje de aprovechamiento posible en sus organizaciones y generando cultura colectiva. Pasar a la obligatoriedad, lo que tú dices, bueno, ya, que sea un exigente, que vaya detrás toda una estructura legal sancionatoria, yo creo que nos va a tomar dar cumplimiento al COMPES que tenemos primero, que es al año 2030 el 30% de aprovechamiento, y acelerar un poco más las metas nacionales de responsabilidad extendida del productor. Arrancamos con un 10%, pero yo creo que todos los que estamos en el panel somos conscientes que es una meta que muchas de las compañías ya superan hoy, que los grandes esfuerzos serán en educación ciudadana, en innovación y tecnología y en cobertura nacional, es decir, que esos programas lleguen a cada rincón del país, en especial a las zonas desconectadas. Esos son los grandes desafíos de la responsabilidad extendida del productor. Es por eso que considero que esa gradualidad de llegar a unas metas más ambiciosas y poder ser más exigentes, debemos empezar con las compañías que tienen la capacidad de tener los mejores modelos para que puedan migrar mejores prácticas hacia sus clientes y consumidores finales y hacia sus proveedores como empresas ancla, como nos lo mencionaba el profesor Barbanhoff en los proyectos de ecología industrial, verdaderas empresas anclas que sean actores de cambio. Tu reacción, Yadira, a lo que Sandra responde. No, completamente de acuerdo. El cambio en el comportamiento es algo difícil. Y creo que siempre los cambios de manera abrupta, sobre todo cuando es garrote, implican una serie de condiciones, entre ellas voluntad política, y a veces esa voluntad política está
altamente coercionada porque garrote significan a veces menos popularidad y claramente eso no nos permite a veces avanzar en esas líneas. Cuando hablamos de países en Europa, el garrote fue lo que primero funcionó y la gente camina como un relojito al momento de hacer separación, de tomar conciencia y luego de empezar a cambiar sus comportamientos. Pero sin embargo, el camino tendrá que seguirse haciendo y creo que la colectividad y empezar a trabajar en conjunto en esto es lo que nos va a marcar un tiempo y unas metas a cumplir en el futuro. Gracias, Yadira. Sí, Solo Sandra. una cosa. Sí. Dentro de la estructura del manual técnico que hemos creado, uno de los elementos es la política. Muchas veces nosotros esperamos que los gobiernos promuevan una política nacional cuando nosotros podemos tener la política del hogar. No sé, Diana, ahorita contarás la política en su hogar, cómo es en el tema de aprovechamiento. La política corporativa, la política en la comunidad académica en la Universidad de los Andes. Esas políticas voluntarias a veces tienen mejores resultados que el garrote o ser coercitivos. O sea, no esperar a que los gobiernos evolucionen porque, como lo decía Linda, que está ahorita en el gobierno, es a veces muy complejo poner a todos de acuerdo. ¿O no, Linda? ¿Cómo es esa experiencia? Cuando podemos, como organizaciones, ser esas empresas ancla que generemos el cambio de manera voluntaria. Totalmente de acuerdo con Sandra, todos somos corresponsables en esto. Pues ya son las 2 de la tarde, les digo que ha sido, digamos, muy numerosa la audiencia y ustedes han abordado el tema de las preguntas cruzadas, hizo que abordaran como las preguntas que habían en el público, que tenía que ver con protección, incentivos, dignificación del rol, tenía que ver también con el rol de las empresas transformadoras y empresas prestadoras del servicio de aseo, que no lo miramos en específico, pero creo que igual este encuentro dio instrumentos, ustedes sumaron guías, sumaron, digamos, como todo lo que está haciendo el gobierno nacional punto a punto y creo que dio claridades sobre todo sobre los cómo, que es lo que más nos surge ahora, en medio de todas estas angustias sobre el tema de seguridad, lo sanitario, en el rol de reciclador y sus retos actuales, ustedes han sumado instrumentos, ideas y cómo que han sido fundamentales para quienes escucharon este encuentro y quienes lo escuchen después por la virtud de que se pueda compartir. Miren, ha sido un gusto además porque ustedes son mujeres líderes en esta temática, entonces desde el rol del ministerio en el tema nacional y público, el de reciclaje inclusivo, el de basura cero, entonces ha sido un gusto esta conversación inmenso, agradecerles y pues nada, invitarlas a estos próximos encuentros de sostenibilidad que suceden todos los jueves. Hoy tuvimos los clips, espero también que los recicladores que participaron en los clips hubieran participado, muchas gracias a ellos, sus testimonios fueron clave también en esta conversación, entonces muchas gracias a las tres, de verdad. Un honor. Muchísimas gracias. Gracias. Con todas las compañeras acá del panel. Okay. Igual. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Almorzar.